El viento del desierto aún no soplaba, pero ya se sentía en el aire el peso de algo inevitable. Egipto, majestuoso y eterno, comenzaba a resquebrajarse desde adentro, aunque sus muros dorados fingieran firmeza. Bajo la sombra de pirámides colosales, un pueblo olvidado cargaba piedras, levantaba ciudades, y enterraba sus esperanzas. Eran esclavos, pero no siempre lo habían sido. Sus ancianos susurraban historias al caer la noche, relatos de promesas antiguas, de un Dios que no olvidaba, de una tierra donde fluían leche y miel. Pero con los años, esas palabras se habían vuelto ecos lejanos, casi irreales, como si pertenecieran a otro mundo. Hasta que una noche, todo cambió. En medio del silencio roto por cadenas y suspiros, nació un niño. No hubo trompetas ni señales en el cielo, solo el miedo urgente de una madre que sabía que los soldados del faraón no tardarían en llegar. Ese niño, oculto entre sombras y lágrimas, llevaba consigo algo más que vida, llevaba destino. El Nilo, testigo de imperios, se convirtió en cómplice. Una pequeña canasta flotó sobre sus aguas oscuras, desafiando corrientes y cocodrilos, avanzando como guiada por una fuerza invisible. Cada segundo era una batalla contra el olvido. Y entonces, ocurrió lo imposible. La canasta no se hundió. No se perdió. No fue destruida. Fue encontrada. Y no por cualquiera. Manos que nunca habían conocido la esclavitud, ojos que veían el mundo desde el poder, levantaron al niño del agua. Egipto mismo, sin saberlo, acababa de adoptar aquello que un día lo haría temblar. Porque ese niño crecería entre dos mundos. Y cuando llegara el momento, tendría que elegir uno. Pero el destino no espera para siempre. El niño creció rodeado de mármol, oro y secretos. Los pasillos del palacio susurraban su nombre. Moisés. Hijo del Nilo, príncipe de Egipto. Vestía como noble, hablaba como sabio, caminaba entre reyes, pero algo dentro de él no encajaba. Siempre había una grieta. Una sensación. Como si su historia no le perteneciera del todo. Una tarde, el sol caía pesado sobre la arena. Moisés salió del palacio y vio lo que nunca debía ignorar, hombres de su propio pueblo siendo golpeados, quebrados, tratados como si no fueran nada. El aire se volvió denso. El tiempo, lento. Un grito. Un golpe. Y entonces, Moisés actuó. Fue rápido. Instintivo. Irreversible. El egipcio cayó. Silencio. Solo su respiración agitada, y el peso de lo que acababa de hacer. Miró sus manos. No había vuelta atrás. Esa noche, el palacio dejó de ser su hogar. Y Egipto, su refugio. Porque al amanecer, todo habría cambiado. El desierto no perdona. El sol caía como fuego, la arena quemaba cada paso, y Moisés huía. Ya no era príncipe. Ya no tenía nombre entre los suyos. Solo era un hombre, escapando de su pasado. Días enteros sin rumbo. Noches llenas de silencio. Hasta que encontró agua. Y con ella, vida. Un grupo de pastoras luchaba por defender su pozo. Moisés, aún con el peso de Egipto en sus hombros, intervino. No por gloria. No por destino. Solo porque no podía ignorarlo. Otra vez. Así conoció a Jetro, y a su hija. Así comenzó otra vida. Años pasaron. El desierto lo moldeó. El ruido del palacio se apagó en su memoria. Aprendió a escuchar el viento, a guiar ovejas, a vivir sin huir. Parecía paz. Parecía olvido. Hasta que un día, algo ardió en la distancia. Una llama. Extraña. Viva. Pero no consumía. Moisés se detuvo. El corazón, acelerado. Un paso. Luego otro. Porque sabía que no era un fuego cualquiera. El aire cambió. No fue el viento. No fue el calor.
Fue otra cosa. Moisés se acercó, lento, como si cada paso pesara más que el anterior. La zarza ardía frente a él, viva, intensa, pero intacta. Las llamas danzaban sin consumirla, como si el fuego obedeciera otra ley. Algo no estaba bien. O tal vez. Todo estaba a punto de estarlo. Extendió la mano. Dudó. ¿Y entonces? Una voz. No vino del cielo. No vino de la tierra. Vino de todas partes. Y de ninguna. Moisés. El mundo se detuvo. Su nombre, dicho con una fuerza que no admitía duda. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, es sagrado. El miedo lo atravesó. No era terror. Era algo más profundo. Más antiguo. Más real. Cayó de rodillas. El fuego seguía ardiendo. La voz continuó. Hablando de un pueblo oprimido. De un clamor que había sido escuchado. De una misión. La misión. Moisés negó con la cabeza. Una vez. Dos. No. No era él. No podía ser él. Pero la voz no cedió. Porque cuando el destino llama, no pregunta si estás listo. El silencio después de la voz pesaba. Moisés no se movía. La arena, el fuego, el aire mismo, parecían esperar su respuesta. No puedo. Las palabras salieron casi en un susurro. ¿Quién soy yo para enfrentar al faraón? El eco de su propia duda lo rodeó. Había sido príncipe, sí. Pero también fugitivo. Había tenido poder, y lo había perdido. Había intentado hacer lo correcto, y todo se había quebrado. La zarza ardía. Sin consumirse. Sin apagarse. Como si no aceptara su negativa. La voz regresó. Firme. Clara. No irás solo. Moisés levantó la mirada. Algo cambió. No en el desierto. En él. Pero aún así. Dudó. ¿Y si no me creen? El viento sopló. El fuego danzó. ¿Y entonces? La respuesta no fue una explicación. Fue una señal. Una promesa, convertida en algo visible. Algo imposible de ignorar. Porque a veces no alcanza con escuchar. Hay que ver para creer. La vara en su mano tembló. No por el viento. Por lo que estaba a punto de ocurrir. Arrójala. Moisés dudó. Un instante. Solo uno. Y la soltó. La madera golpeó la arena. Y se movió. Se retorció. Cobró vida. Una serpiente. Real. Viva. Peligrosa. Moisés retrocedió, el corazón desbocado, los ojos clavados en aquello imposible. El desierto ya no era silencio. Era advertencia. Era poder. Tómala. La voz no cambió. No gritó. No explicó. Solo ordenó. Moisés tragó saliva. Se acercó. Un paso. Luego otro. Y extendió la mano. El tiempo se estiró. Sus dedos tocaron la serpiente. Y en un instante. Volvió a ser vara. Inerte. Como si nada hubiera pasado. Pero todo había pasado. Moisés respiró hondo. El miedo seguía ahí. La duda, también. Pero ahora. Había algo más. Algo que no podía negar. Algo que lo empujaba. Aunque no quisiera avanzar. Porque cuando lo imposible se vuelve real. Ya no hay lugar para esconderse. El regreso fue más pesado que la huida. Cada paso hacia Egipto,
arrastraba el pasado. La arena quedó atrás. El viento del desierto, también. Y delante. Muros. Torres. El mismo imperio que una vez llamó hogar. Moisés se detuvo. No por cansancio. Por memoria. Las voces, los pasillos, el poder. Todo volvía. Pero esta vez. No era príncipe. Era mensajero. No venía a pertenecer. Venía a desafiar. A su lado, a Aarón. Hermano. Voz cuando la suya dudara. Fuerza cuando el miedo regresara. Porque el miedo seguía ahí. Cruzaron las puertas. Nadie los detuvo. Nadie imaginaba lo que estaban trayendo consigo. El palacio los recibió como siempre. Frío. Imponente. Intocable. El faraón esperaba. Sentado en su trono. Inmóvil. Eterno, en su propia mente. Moisés avanzó. Un paso. Luego otro. Hasta quedar frente a él. El silencio se tensó. El aire, pesado. Y entonces. Habló. Deja ir a mi pueblo. Las palabras quedaron suspendidas. Imposibles. Inaceptables. El faraón no respondió. Al principio. Solo miró. Como si no hubiera escuchado bien. Como si aquello no mereciera respuesta. Pero cuando finalmente sonrió. No fue por humor. Fue por desprecio. La risa del faraón no fue fuerte. Fue peor. Fue lenta. Fría. Como si el pedido de Moisés no fuera una amenaza, sino un chiste. ¿Tu pueblo? El eco rebotó en las columnas. Trabajan para mí. Un gesto de su mano. Y todo Egipto parecía asentir. El poder, incuestionable. La respuesta, definitiva. No los dejaré ir. Silencio. Pero no era un final. Era un comienzo. Moisés no retrocedió. No esta vez. Aarón avanzó un paso. La vara en su mano. La misma. La señal. La promesa. La dejó caer. Y otra vez. Vida. La serpiente se alzó, desafiando el mármol, el oro, el trono mismo. Un murmullo recorrió la sala. Magos. Hechiceros. Sombras del poder. Ellos también respondieron. Sus varas cayeron. Y serpientes surgieron. Iguales. O eso parecía. Por un instante. Todo quedó en equilibrio. Fuerza contra fuerza. Poder contra poder. Pero entonces. La serpiente de Moisés avanzó. Una sola. Decidida. Y comenzó a devorar. Una. Otra. Otra más. Hasta que no quedó ninguna. Solo una. Solo la suya. Y luego. Volvió a ser vara. Silencio absoluto. Incluso el faraón dejó de sonreír. Por un segundo. Pero fue suficiente. Para entender. Que aquello no era un truco. Ni un juego. Ni algo que pudiera controlar. El faraón apretó el brazo de su trono. Fuerte. Pero no por miedo. Por orgullo. Porque el poder, cuando es desafiado, no cede. Se endurece. Más trabajo para ellos. La orden cayó como un golpe. Ladrillos. Sin paja. Sin descanso. El pueblo pagaría el precio. El rumor se extendió rápido. Quejas. Dolor. Rabia. Los mismos que esperaban liberación.
Ahora sufrían más. Y entonces miraron a Moisés. No como Salvador. Como causa. ¿Para esto viniste? Las palabras dolieron más que el desierto. Más que la huida. Más que el recuerdo. Moisés no respondió. No podía. Porque la duda volvió. Fuerte. Pesada. ¿Y si me equivoqué? La noche cayó. El silencio regresó. Y Moisés habló otra vez con aquel que lo había enviado. No con fuerza. Con cansancio. Con preguntas. Con todo el peso de haber empezado algo que parecía empeorar todo. Pero la respuesta no fue consuelo. Fue certeza. Lo que venía no sería fácil. No sería rápido. Y Egipto no olvidaría jamás lo que estaba por comenzar. El Nilo latía. Fuente de vida. Orgullo de Egipto. Eterno. Intocable. O eso creían. Moisés se acercó a la orilla. Aarón a su lado. El bastón en su mano. No era solo madera. Era señal. Era advertencia. El faraón observaba desde la distancia. Con la misma mirada dura. La misma negación. ¿Siempre la misma? Hasta ahora. La vara descendió. Tocó el agua. Y el mundo cambió. El Nilo se volvió rojo. Espeso. Oscuro. Como si la vida misma se hubiera corrompido. Peces muertos. El olor insoportable. El río. Intocable. Ahora era muerte. Un murmullo de horror recorrió Egipto. Pero el faraón no se movió. Los magos intentaron imitarlo. Y por un instante pareció suficiente. Pareció equilibrio. Otra vez. Pero no lo era. Porque el río no volvía. Porque la sangre seguía allí. Porque el agua ya no era agua. Los días pasaron. 7. Largos. Pesados. Egipto bebía desesperación. Y aún así, el corazón del faraón no cambió. Ni un poco. Y entonces, como un susurro que crece, algo comenzó a moverse en las aguas muertas. El suelo de Egipto empezó a moverse, pero nadie entendió por qué. Al principio fue leve. Un cosquilleo en los tobillos. Un guardia se rascó distraído. Otro frunció el ceño. Algo no estaba bien. Y entonces, el polvo cobró vida. Miles, no. Millones de diminutos insectos emergieron desde la tierra misma. Subieron por sandalias, túnicas, piel. Se metieron en los ojos, en la boca, en cada rincón del cuerpo. El orden se rompió en segundos. Gritos. Golpes. Desesperación. Los soldados, entrenados para la guerra, no podían luchar contra eso. No podían verlo venir. No podían detenerlo. En el palacio, el faraón observaba. Quieto. Pero ya no tranquilo. Sus magos avanzaron, intentando repetir el prodigio. Sus manos temblaban. Pronunciaron palabras antiguas. Hicieron todo lo que sabían. Nada. Ni una chispa. Ni una señal. Solo silencio. Uno de ellos bajó la mirada, y susurró, casi sin voz. Esto no viene de nosotros. El faraón no respondió. Pero por dentro. Algo se tensó. Afuera, Egipto se retorcía. Pero no todo Egipto. Había un lugar. Donde el aire seguía limpio. Donde la piel no ardía.
donde el caos no entraba. La diferencia era imposible de ignorar. Moisés lo sabía. El faraón también. Y aún así, eligió resistir. Una vez más. El zumbido llegó antes que la oscuridad. Un sonido grave, espeso, imposible de ubicar. La gente levantó la vista. El cielo cambiaba. No eran nubes. Eran alas. Miles. Millones. Un enjambre avanzaba sobre la ciudad como una marea viva, cubriendo el sol, apagando la luz. Las sombras se movían sobre los muros, sobre las caras, sobre el miedo. Y entonces descendieron. Moscas. En los ojos. En la comida. En la sangre seca del Nilo. En los restos de ranas. En todo lo que ya estaba corrompido. Lo hicieron peor. La desesperación se volvió total. Las casas dejaron de ser refugio. Las puertas no servían. Nada servía. Pero en Gosén no había enjambre. El aire era claro. El contraste era brutal. Demasiado evidente para negarlo. El faraón caminaba de un lado a otro. Rápido. Tenso. Pensando. Por primera vez, sin respuestas fáciles. Mandó llamar a Moisés. No con orgullo. Con urgencia. Vayan, dijo, midiendo cada palabra. Pero no se alejen. Un intento de control. Un intento de negociar sin ceder. Moisés lo miró. Firme. Sabía que no era suficiente. Porque la libertad no se negocia a medias. El silencio cayó entre ellos. Pesado. Inestable. El faraón sostuvo la mirada. Y por un instante. Pareció ceder. Pero algo dentro de él volvió a endurecerse. El aire cambió otra vez. Pero esta vez, no vino del cielo. Vino de los campos. Un silencio extraño cayó sobre los animales. Vacas, caballos, ovejas, inquietos. Como si sintieran algo que los humanos aún no podían ver. Moisés lo había advertido. Nadie escuchó. Y entonces empezó. Uno cayó. Luego otro. Un caballo se desplomó en seco. Una vaca dejó de respirar. Los rebaños comenzaron a caer como fichas, uno tras otro, sin explicación, sin tiempo. Los gritos volvieron. Pero distintos. Más desesperados. Más reales. Porque esto no se podía ignorar. Era pérdida. Era golpe directo. En pocas horas, los campos de Egipto se llenaron de cuerpos inmóviles. El olor a muerte regresó, más fuerte que antes. Mensajeros corrieron hacia el palacio. Datos. Números. Pruebas. El faraón escuchó todo. En silencio. Y ordenó verificar algo más. Gosén. Querían saber si también había sido alcanzada. El mensajero volvió. Agitado. Confundido. Nada, dijo. Allí, no pasó nada. Ese fue el momento. El punto exacto. Donde todo podía cambiar. El faraón bajó la mirada. Pensó. El peso era evidente. La presión, real. Pero cuando levantó la cabeza, sus ojos ya habían decidido. Fríos. Duros. Inamovibles. Y con esa decisión, cerró la única salida fácil. El dolor no llegó desde afuera. Esta vez, nació en la piel. Un hombre se detuvo en medio de la calle. Frunció el rostro. Se tocó el brazo. Una pequeña inflamación, roja, caliente. No le dio importancia. Un error. Minutos después,
Gritó. La hinchazón creció, se abrió, se volvió una llaga ardiente. Supuraba. Quemaba. No era una herida común. Era algo vivo. Y no era el único. En cuestión de horas, Egipto entero estaba marcado. Rostros, manos, espaldas, incluso los soldados más fuertes caían de rodillas, incapaces de soportar el dolor. Los médicos no sabían qué hacer. Los ungüentos fallaban. Las palabras también. En el palacio, los magos ni siquiera pudieron presentarse. Sus propios cuerpos estaban cubiertos. Derrotados, sin haber luchado. El faraón observaba. Pero ya no desde lejos. Ahora lo veía de cerca. En su propia gente. En su propio mundo. Y aún así. No cedía. Moisés permanecía firme. Sin moverse. Sin celebrar. Porque sabía. Que esto no era el final. Ni siquiera cerca. Entonces, el cielo comenzó a oscurecerse. No como antes. No con alas. Con algo más denso. Más pesado. Nubes. Oscuras. Cargadas. Y el primer trueno. No sonó como tormenta. Sonó como advertencia. El cielo no estalló de golpe. Se cerró, lento. Pesado. Como si Egipto quedara atrapado bajo algo que no podía apartar. El viento empezó a girar entre las calles, levantando polvo, golpeando puertas, empujando a la gente hacia adentro. Nadie quería quedar afuera. Pero muchos no llegaron. El primer relámpago cortó el cielo. Blanco. Violento. Y un segundo después. El impacto. Granizo. Pero no como lo conocían. Piedras de hielo cayendo con fuerza brutal, rompiendo techos, aplastando cultivos, destrozando todo lo que encontraba. Cada golpe era seco. Definitivo. Y entre el granizo. Fuego. Rayos que tocaban la tierra y se extendían como si respiraran, encendiendo lo poco que aún quedaba en pie. Era imposible de mirar. Imposible de resistir. Los campos desaparecieron en minutos. Los árboles se partieron. Los gritos se perdieron bajo el ruido constante de destrucción. Egipto, ya no era firme. Se estaba quebrando. Dentro del palacio, el faraón ya no caminaba. Se detuvo. Quieto. Escuchando. Cada impacto, más cerca. Cada trueno, más fuerte. Y entonces. Cedió. Mandó llamar a Moisés. Rápido. Sin orgullo. Sin demora. Cuando Moisés entró, el faraón no lo miró como antes. Esta vez. Había algo distinto. Algo real. He pecado. Las palabras salieron pesadas. Difíciles. Tu Dios es justo, yo no. El silencio llenó la sala. No era una victoria. Era un momento. Frágil. Inestable. Moisés lo sabía. Aún así. Aceptó interceder. Porque si la tormenta se detenía, todo quedaría expuesto. La verdad. La decisión. La real. Y cuando el cielo finalmente callara, se vería quién era realmente el faraón. La tormenta se detuvo, como si nunca hubiera existido. El cielo se abrió. El viento cayó. El silencio volvió a Egipto, pesado, incómodo. Demasiado limpio. Demasiado rápido. El faraón salió. Miró alrededor. Campos destruidos. Árboles partidos. Tierra golpeada. Pero el cielo, en calma. Respiró. Lento. Profundo. Y algo en su rostro cambió. No era alivio.
Era cálculo. El miedo se desvanecía. La presión, también. Y en ese espacio vacío volvió el orgullo. Giró. Sin apuro. Como si nada hubiera pasado. Como si sus palabras no importaran. Como si esa confesión nunca hubiera existido. Y decidió. Otra vez. No. Moisés lo sintió sin estar ahí. No necesitaba verlo. Ya conocía ese patrón. Promesa. Alivio. Negación. Siempre igual. Pero esta vez no sería igual. Porque lo que venía no iba a golpear desde el cielo. Ni desde la tierra. Iba a devorar lo poco que quedaba. Primero. Un viento. Leve. Desde el este. Casi agradable. Hasta que dejó de serlo. El viento del este no se detuvo. Sopló todo el día. Y toda la noche. Constante. Insistente. Como si estuviera trayendo algo, desde muy lejos. Al amanecer. Aparecieron. Una línea oscura en el horizonte. Baja. Viva. Moviéndose como una sola cosa. La gente salió a mirar. Error. En segundos, el cielo se cubrió. Langostas. Millones. Descendieron sin pausa, sin orden, sin miedo. Se lanzaron sobre los campos ya dañados, y terminaron lo que quedaba. Hojas. Tallos. Corteza. Nada sobrevivía a su paso. El sonido era seco. Incesante. Masticar. Arrancar. Devastar. Egipto se quedó sin verde. Sin alimento. Sin futuro inmediato. El faraón no esperó. Mandó llamar a Moisés. Rápido. Urgente. Esta vez, no hubo orgullo en su voz. He fallado. Las palabras salieron apuradas. Perdona, solo esta vez. Haz que se vayan. Moisés lo miró. Sabía que ya había escuchado eso antes. Aún así. Intercedió. El viento cambió. Fuerte. Desde el oeste. Las langostas se elevaron, y desaparecieron hacia el mar. Ni una quedó. Silencio. Otra vez. Pero esta vez. No fue alivio. Fue vacío. El faraón quedó de pie. Solo. Mirando lo que ya no tenía. Y aún así. Eligió endurecerse. Otra vez. Entonces. Sin aviso. La luz comenzó a fallar. La luz no se apagó de golpe. Se debilitó. Lento. Como si el día se estuviera rindiendo. Las sombras se alargaron sin razón. El sol, todavía en el cielo, perdió fuerza, hasta volverse inútil. Y entonces. Oscuridad. Densa. Pesada. No era noche. Era algo más. Algo que no dejaba ver. Ni respirar igual. Las manos no encontraban el propio rostro. Las antorchas apenas sobrevivían, tragadas por una negrura que parecía viva. Egipto se detuvo. 3 días. Sin moverse. Sin verse. Sin poder avanzar. El miedo ya no era ruido. Era silencio. En el palacio, el faraón permanecía inmóvil. Aislado incluso entre los suyos. Pensando. Sintiendo. Lo inevitable acercarse. Mandó llamar a Moisés. La voz, esta vez, no era firme. Era controlada, con esfuerzo. Vayan. La palabra quedó suspendida. Todos. Una pausa. Corta.
Peligrosa. Pero dejen su ganado. Un intento más. El último intento de mantener algo. De no perderlo todo. Moisés negó. Sin levantar la voz. Sin dudar. No habría acuerdos incompletos. No esta vez. El silencio entre ellos fue distinto. Más profundo. Más definitivo. El faraón dio un paso al frente. Sus ojos, duros otra vez. Pero ya no por orgullo. Por algo más cercano al miedo. Vete. Seco. Cortante. Y no vuelvas. Otro paso. Más cerca. Porque el día que vea tu rostro, morirás. Moisés lo sostuvo con la mirada. Sin moverse. Sin retroceder. Y respondió. Calmo. Cerrando algo que ya no tenía vuelta atrás. No volveré. Se giró. Y salió. Sin apuro. Sin mirar atrás. Porque ambos sabían. Que la próxima vez. No sería una advertencia. La noche cayó, pero no como las anteriores. Esta vez, había instrucciones. Precisas. Urgentes. En cada casa hebrea, el silencio era distinto. No era miedo sin forma, era atención. Manos trabajando rápido. Preparando. Marcando puertas con sangre. Como señal. Como protección. Como frontera. Moisés caminaba entre ellos. Observando. Asegurándose de que todos entendieran. Porque esa noche. No habría margen de error. Egipto, en cambio, dormía inquieto. Sin saber. Sin ver venir lo inevitable. Y en medio de la oscuridad. Algo pasó. No se vio. No se escuchó llegar. Pero estuvo allí. Casa por casa. Puerta por puerta. Un instante. Suficiente. Y entonces. El primer grito. Lejos. Solo uno. Luego otro. Y otro más. Hasta que toda la ciudad despertó. No era caos. Era dolor. Crudo. Irreversible. Cada hogar egipcio, marcado. Cada familia, tocada. La pérdida fue total. El golpe, final. En el palacio. El faraón no gritó al principio. Se quedó quieto. Demasiado quieto. Mirando lo que ya no podía negar. Y en ese momento. Todo se rompió. Mandó llamar a Moisés. De inmediato. Cuando llegó, no hubo trono. No hubo postura. Solo un hombre, derrotado. Váyanse. Sin condiciones. Sin negociación. Todos. La palabra cayó como liberación, y como final. Moisés no respondió de inmediato. Lo miró. Confirmó. Y asintió. Afuera, el pueblo ya se movía. Rápido. Cargando lo poco que tenía. Saliendo, sin mirar atrás. Egipto quedaba atrás. La esclavitud. También. Pero el camino recién comenzaba. Porque delante. No había certeza. Solo desierto. Solo fe. Solo un pueblo libre, que aún no sabía cómo serlo. Y mientras avanzaban. La noche los cubría. El silencio volvía. Y el viento. Por fin. Soplaba a su favor.